La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 21 al 24 de Primera de Samuel. Capítulo 21. David huye de Saúl. Por su parte, David se fue a Nob, donde vivía el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech vio a David, se puso nervioso y le preguntó: ¿por qué vienes solo? Porque el rey me mandó a una misión especial y me pidió guardar el secreto, le contestó David. Por eso es que ni mis hombres vienen conmigo, con ellos debo encontrarme en otro lugar. Por cierto, tengo mucha hambre. ¿Podrías darme unas 5 piezas de pan? O lo que tengas. Solo tengo el pan que usamos en el santuario, le contestó el sacerdote. Te lo puedo dar, siempre y cuando ni tú ni tus hombres hayan tenido relaciones sexuales. No te preocupes, respondió David, ni siquiera cuando salimos a un viaje de rutina tenemos relaciones con nuestras esposas, mucho menos ahora. Como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David el que ofrendaba a Dios. Era el pan que acababan de quitar del altar para poner uno nuevo y caliente. David le dijo a Ahimelech: ¿podrías prestarme alguna lanza o espada? Fue tan urgente la orden del rey que no alcancé a traer ningún arma conmigo. No tengo más que la espada de Goliat, contestó el sacerdote. Es la espada del filisteo que mataste en el valle de Elá. Está ahí, envuelta en tela, detrás de mi chaleco sacerdotal. Puedes llevarla si quieres. Está muy bien, aceptó David, dámela. Ese día estaba en el santuario un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. David siguió huyendo de Saúl y de ahí se fue a Gat, que es una ciudad filistea. Cuando llegó allá, lo llevaron ante el rey Aquis, a quien sus consejeros le dijeron: este es David, el rey de esta tierra, a quien habla la canción. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Cuando David supo esto, tuvo mucho miedo de que el rey Aquis fuera a hacerle daño. Entonces empezó a rasguñar los portones de la ciudad y a babear, como si estuviera loco. Aquis le reclamó a sus consejeros: ¿para qué me han traído a este loco? Ya tengo suficientes locos en mi palacio. ¿Cómo? ¿Para qué me traen a otro más? Capítulo 22. De Gat, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así, de modo que David llegó a ser su líder. Y ahí David se fue a una ciudad de Moab llamada Mizpah y le pidió al rey de ese país: por favor, te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Fue así que los padres de David se quedaron con el rey de Moab todo el tiempo que David estuvo en su escondite. Cierto día, el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Jerez. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Mientras tanto, Saúl estaba en el cerro de Gibea, sentado bajo la sombra de un árbol,
y rodeado de sus ayudantes. En la mano sostenía una lanza. En cuanto Saúl supo dónde estaba David y sus hombres, le dijo a sus oficiales: «Ustedes, los de tribu de Benjamín, óiganme bien lo que voy a decirles. ¿Por qué me han traicionado? Díganme si David les ha prometido darles campo y viñedos o hacerles jefe de su ejército. Si no lo han hecho, ¿por qué nadie me advirtió que mi hijo se puso de parte de David y le ayudó a rebelarse contra mí? ¿Por qué nadie se preocupa por mí?» En ese momento, Doeg, el edomita, que estaba entre los oficiales de Saúl, le dijo: «Yo vi a David en Nob cuando fue a ver a Ahimelech, el hijo de Ahitub. Allí Ahimelech le dio un mensaje de parte de Dios y le dio de comer, y también le entregó la espada de Goliat el filisteo». Entonces el rey mandó a traer al sacerdote Ahimelech y todos sus familiares, que también eran sacerdotes en Nob. Y Saúl le dijo a Ahimelech: «Escúchame bien». «Habla usted, su majestad», contestó Ahimelech. «¿Por qué me has traicionado como lo hizo David?», preguntó Saúl. «¿Por qué le diste a David comida y una espada, y además le pediste a Dios que le ayudara? David quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo». Y Ahimelech le respondió: «Pero si David es el más fiel de sus servidores, está casado con su hija, es jefe de los guardias y el hombre más apreciado del palacio. Además, esto no es la primera vez que yo consulto a Dios en cuanto a lo que David debe hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que tienes con David. Ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad». Pero el rey le dijo: «Eso no me importa. Tú y toda tu familia van a morir». Enseguida el rey les ordenó a sus guardias: «Maten a los sacerdotes de Dios. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí, y en vez de darme aviso, le dieron protección». Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey les ordenó a Doeg: «Mátalo tú». Entonces Doeg, como no era israelita, mató ese día a 85 sacerdotes. Además fue a la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado. Sin embargo, uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue donde estaba David. Allí le contó cómo Saúl había mandado matar a los sacerdotes de Dios. Entonces David dijo: «Ya sabía yo que Doeg el edomita le contaría a Saúl lo que vio ese día en el templo. Yo tengo la culpa de que hayan matado a toda tu familia, y ahora Saúl va a querer matarme a mí también. Pero no tengas miedo, que conmigo estarás seguro». Capítulo 23. David libera a la ciudad de Keilah. Los filisteos atacaron a la ciudad de Keilah y se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios: ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó: «Ve y atácalos. Salva a la ciudad de Keilah». Sin embargo, los hombres que andaban con David le aconsejaron: «No vayas. Si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo, con mayor razón si vamos a Keilah y atacamos al ejército filisteo». David volvió a preguntar a Dios si debía ir o no, y Dios le contestó: «Ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos».
David se fue con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos. Los venció y les quitó sus rebaños. Así salvó a la gente de Keilah. Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keilah, pensó: Dios me está ayudando a atrapar a David. Se metió en una ciudad que cierra sus portones y cansado no va a poder escapar. Enseguida Saúl reunió a todo su ejército y se puso en marcha hacia Keilah para capturar a David y a su gente. Pero Abiatar, el hijo del sacerdote Ahimelech, tenía un chaleco sacerdotal que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Lo había llevado consigo cuando huyó de Saúl y se unió a David en Keilah. Cuando David supo que otra vez Saúl quería matarlo, llamó a Abiatar y le pidió llevar el chaleco. Entonces David le consultó a Dios: y Dios de Israel, sé que Saúl va a venir a Keilah y que por mi culpa va a matar a toda la gente. Dime si esto es verdad. Es verdad, contestó Dios. Saúl vendrá. David volvió a consultar a Dios: ¿y la gente de Keilah nos traicionará? Así es, lo traicionará, contestó Dios. Entonces David y sus 600 hombres se fueron de Keilah y empezaron a huir al otro lado. Cuando le informaron a Saúl que David se había ido de Keilah, ya no atacó a la ciudad. David se esconde en el desierto. Desde entonces David se escondía en las cuevas bien protegidas que había en el desierto de Zif. Y aunque Saúl lo buscaba todo el tiempo, Dios no dejaba que lo encontrara. Una vez que David estaba en Ores, en el desierto de Zif, llegó a saber que Saúl lo andaba buscando para matarlo. Pero Jonatán fue a Ores para ver a David y lo animó a tener confianza en Dios y le dijo: no tengas miedo, mi padre no podrá encontrarte. Además, hasta él sabe que tú vas a ser rey de Israel y que yo seré menos importante que tú. Ese día renovaron su pacto de amistad delante de Dios. Después de eso, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. En otra ocasión, algunas personas de Zif fueron a Gibea y le dijeron a Saúl: David está escondido en la cueva de la tierra de las cuevas de Ores. Cuando su majestad quería venir, se lo entregaremos. Esta es el centro de Aquilá, al sur del desierto. Que Dios los bendiga por tenerme compasión, le dijo Saúl. Váyanse y fíjense bien dónde está, pues me han dicho que es muy listo. Vean bien dónde se esconde y regresen a decírmelo. Entonces yo iré con ustedes y si David está allí, lo atraparé, aunque tenga que buscarle entre todas las familias de Judá. Aquellas personas regresaron a Zif y Saúl y sus hombres se fueron tras ellas a buscar a David. David y su gente estaba al sur del desierto de Maón. Cuando David supo que Saúl lo buscaba bajo la roca que estaba en el desierto de Maón, Saúl supo dónde estaba David y se fue a perseguirlo. Por un lado el cerro iba a Saúl y por el otro lado iba David. Cuando Saúl y su ejército estaban a punto de lanzar a David y a su gente, llegó un mensajero y le dijo a Saúl: regrese usted de inmediato, porque los filisteos nos están atacando. Saúl tuvo entonces que dejar de perseguir a David y se fue a pelear contra los filisteos. Por eso en aquella roca se le conoce como la roca del escape, pues por eso David se fue a vivir por un tiempo a las cuevas protegidas de Engadí.
Capítulo 24. David le perdona la vida a Saúl. Cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le dijeron: David está en el desierto de Engadí. Saúl tomó entonces a los 300 mejores soldados de su ejército y se fue al lugar conocido como el Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Llegó a un lugar donde había una cueva. Allí los pastores acostumbraban encerrar sus ovejas. Allí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron: ¿Te acuerdas de que Dios te prometió que vengaría de tu enemigo y que harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Pero David le respondió: Que Dios me libre de hacerle algún daño a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo le eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía hacerlo. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Pero cuando ya se alejaba, David salió de la cueva y le gritó: Mi señor y rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó de cara al suelo y le dijo: ¿Por qué su majestad le hace caso a la gente que dice que quiero hacerlo daño? Como usted mismo podría ver, Dios me dio la oportunidad de matarlo aquí mismo en la cueva. Algunos de mis hombres me insistieron que lo matara, pero yo no quise hacer tal daño. No quise hacerle ningún daño porque su majestad es mi rey. Dios mismo lo eligió. Vea su majestad lo que tengo en la mano. Es un pedazo de su manto que yo mismo lo corté. Y con esto podrá ver que su majestad, yo no quiero hacerlo daño, ni mucho menos matarlo. Yo no le he causado ningún daño, ni un mal a su majestad. Sin embargo, su majestad me anda persiguiendo y quiere matarme a mí, que no valgo más que un perro muerto o una pulga. Que Dios mismo juzgue entre nosotros dos y vea quién está haciendo mal. Que Dios castigue a su majestad por el mal que se ha portado conmigo y no permita que me atrape. Bien dice el antiguo refrán que del malvado solo se puede esperar maldad. Yo, por mi parte, nunca le haré daño a su majestad. Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo: Pero si es David en persona. Luego empezó a llorar a gritos y le dijo a David: Tú, David, eres el más bueno que yo. Aunque yo te he hecho mucho mal, tú siempre me has hecho mucho bien. Hoy me he dado cuenta que me has tratado con mucha bondad, y aunque Dios te dio la oportunidad de matarme, tú me perdonaste la vida. Si alguien puede matar a su enemigo, no lo dejaría con vida. Por eso le pido a Dios que te recompense con muchas cosas buenas, por lo bien que hoy te has portado conmigo. Yo sé muy bien que llegarás a ser rey y que el pueblo de Israel irá muy bien contigo. Por eso, júrame por Dios que no acabarás con mis hijos ni con mis nietos, y que no harás que mi familia se olvide de mí. David se lo juró a Saúl. Luego Saúl se regresó a su casa y David y su gente volvieron a su escondite. Esto es Palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones.
y hasta mañana si Dios lo permite.